Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Miércoles de la primera semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, todos los hijos e hijas de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo. Y mediante la muerte, dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del Salmo 104 y el responsorio es: el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen al Señor, es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará, pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido».
y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguimos leyendo y reflexionando sobre la carta a los Hebreos. Esta, más que una carta, es como un sermón dedicado a esta comunidad judía cristiana que parece que tiene algunas dificultades con aceptar a Jesús como el Mesías, particularmente por la cuestión del sufrimiento, ¿no? Eh, y esto, la dificultad viene de que para el judío, para el hebreo de aquel entonces, pues aceptar de que Dios, este Dios omnipotente, se haya hecho uno, haya tomado nuestra fragilidad y vulnerabilidad humana, ¿no? Y que haya sufrido y que haya muerto, y particularmente de esa manera, crucificado. Para ellos, para los judíos cristianos, pues era algo muy difícil, un tipo de escándalo para aceptar. Y por eso el autor de esta carta a los hebreos, pues hace mucho énfasis en el significado no solamente de la encarnación y de la identidad de Dios en Jesucristo con nuestra humanidad, con la totalidad de nuestra humanidad, porque lo que no es asumido en su encarnación, pues no puede ser redimido, no puede ser salvado. Por eso, en esta lectura de hoy, el autor o el predicador, pues hace mucho énfasis e hincapié en la encarnación, en la total identidad de Dios en Jesucristo con nuestra humanidad. Dice, hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Aquí, en la mentalidad judía, la sangre es la fuente de vida. Por eso, el consumir sangre o tener contacto con la sangre es un tabú que deja impuro ritualmente a la persona que entra en contacto. Por eso tenemos en la parábola del buen samaritano, ¿no? De que tanto el sacerdote y el otro que se topan con el hombre que dejan moribundo, sangrando, pues el hecho de que le saquen la vuelta, pues tiene que ver con eso, ¿no? De no tener contacto con la sangre, porque es un tabú que los deja, pues, ritualmente impuros. Por eso también se aislaba a las mujeres que sufrían de hemorragia o en su tiempo mensual, donde sufrían hemorragias, tenían que estar aisladas para que no contagiaran a otros con ese derrame de sangre, ¿no? Y aquí, pues, cuando el autor menciona que los hijos de una familia tienen la misma sangre, aquí nos está diciendo que Jesús está totalmente identificado con nuestra humanidad, ¿no? Por eso Jesús quiso ser nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres, ¿no? Por mediante la muerte, el miedo a la muerte, una de los dogmas fundamentales que profesamos como cristianos es de que Dios en Jesucristo ha triunfado sobre la muerte, ha dominado la muerte, y por eso ya no hay más por qué temer la muerte, porque ha sido conquistada. En Cristo ya no hay más muerte. La vida en la muerte es transformada. No, la vida no acaba en la muerte, ¿no? Así que este es un tema central conectado tanto con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que lo que Dios hace en la resurrección de Jesucristo, pues domina, conquista la muerte misma, y esto nos libra del miedo o temor de la muerte, porque ya no hay nada ni la muerte misma que nos pueda separar del amor de Dios en Jesucristo. Dice que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda una vida, ¿no? Es una bella imagen, ¿no? De cómo Dios en Jesucristo nos libera de todo
miedo, de todo temor, de todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo y como de nuestra propia dignidad e identidad como hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Y esta es la experiencia del cual nos habla en su totalidad del Nuevo Testamento, de que en Cristo hemos quedado no solamente purificados, o sea, perdonado de nuestros pecados, sino también hemos sido liberados para así poder entrar en relación con Dios, para así poder acercarnos nuevamente a Dios. Lo que el pecado de Adán, el pecado de Eva, lo que había hecho, pues había creado una distancia, una separación, un aislamiento del Dios que en amor nos ha creado, nos sostiene y nos llama, ¿no? Y ese pecado, esa rebeldía, ese rechazo de Dios, pues era lo que nos separaba. Y Dios en Jesucristo, pues nos ha purificado, nos ha liberado, ha eliminado esa barrera, ese distanciamiento, esa separación para hacernos nuevamente en Jesucristo hijos e hijas de Dios para vivir en la intimidad y confianza, ¿no? Así que este es el tema de esta bella lectura de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo para con nosotros. Y continúa diciendo, pues, como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles. O sea, el plan de salvación no fue diseñado para los ángeles, porque los ángeles, mensajeros de Dios, pues no tienen necesidad de esta redención, de esta reconciliación, porque viven en armonía, viven en intimidad y confianza con Dios, ¿no? Es el ser humano, es el hombre, pues que por su rebeldía, por su rechazo, por su desobediencia, por su ignorancia, pues se había alejado de Dios. Y esto pues había traído no solamente la muerte, sino el miedo de la muerte misma. Y esto es lo que Dios nos libera, nos sana y nos redime y nos acerca a Él en Cristo. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, ¿no? Aquí nos une a todos que somos atraídos por el Evangelio con la herencia de Abraham y somos adoptados a esta descendencia de Abraham que pasa por toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Dice, por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote. Solamente en esta carta, en este documento a los hebreos, a Jesús se le llama el sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Es un mediador, ¿no? Es un mediador entre la humanidad y Dios. Es un mediador que tiene dos identidades e igualdades. Tiene la identidad de hijo de Dios y por esto está íntimamente unido con Dios. Esa es la parte divina. Y después tiene una identidad humana por medio de la cual está totalmente unido a nosotros. Así que Jesús como sacerdote tiene esta doble dimensión, plenamente hombre, plenamente Dios, plenamente unido e identificado con la divinidad de Dios y también plenamente unido e identificado con nuestra humanidad. Por eso decimos de que Jesús, al asumir toda nuestra humanidad, la redime toda, la salva toda, y por eso lo que no es asumido por Cristo, pues no puede ser redimido. Por eso Él está totalmente identificado con nuestra humanidad, aún hasta el punto de la muerte. Y esta entrega, esta autodonación de sí mismo por nosotros, pues es lo que provee para nosotros la salvación, lo que provee para nosotros nueva vida en Jesucristo. Dice, a fin de llegar a ser un sacerdote misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que medían entre Dios
y los hombres. Así que es el mediador, es el sacerdote, y expiará los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba, ¿no? Y aquí entra el tema del sufrimiento, que parece que para esta comunidad judía cristiana, pues era un gran obstáculo de aceptar de que el Mesías sufriera y de que el Mesías muriera de esta manera como un criminal clavado en una cruz, ¿no? Y este es el tema de dificultad, ¿no? En la cual el autor de esta carta, y también es un tema que Pablo trabaja mucho, ¿no? En la cual el sufrimiento mismo es instrumento de salvación. El sufrimiento mismo es un medio de purificación, para no solamente para Jesús identificarse plenamente y totalmente con nosotros, y para después también en sí mismo pues presentar am, a los hijos e hijas de Dios, que en su encarnación, en su entrega de sí mismo, en su donación de sí mismo como sacerdote y como víctima de sacrificios, pues se ofrece a sí mismo para salvarnos, para santificarnos, para purificarnos y así ofrecernos a Dios, un pueblo santo y sagrado, ¿no? Este es el gran misterio de la redención, de lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo. Y esto se lleva a cabo por una entrega de sí mismo, una donación de mismo en total libertad, ¿no? Y esto es lo que realmente tenemos que apreciar de lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo, ¿no? O sea, Dios no le exige a Jesucristo que se inmole, que sufra por sufrir o que muera, ¿no? Y morir de esa manera, ¿no? Sino que es una autoentrega, una autoidentificación que a tal punto Dios nos ama en Jesucristo que estuvo dispuesto a dar su propia vida, ¿no? Y este es el misterio central de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? De que lo hace por amor, lo hace por salvarnos, lo hace para llevarnos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y esto es lo que encierra la profundidad del amor demostrado y derramado por toda la creación y por nosotros en Jesucristo. Y porque Él ha sufrido, y porque el sufrimiento, y que por medio de Él el sufrimiento se convierte en camino de redención, de purificación, entonces Él con toda confianza nos puede decir: yo también fui probado. Yo también fui tentado, ¿no? Y con toda confianza nos dicen: no desesperes, no temas, y no pienses que el sufrimiento simplemente es un castigo, sino también puede ser instrumento de salvación, de redención, cuando es visto desde el lente de la fe, desde el lente de la relación con Dios, ¿no? De que el mundo nos puede dar dificultades, tribulaciones, tentaciones, ¿no? Y que el vencerlas es mantenernos unidos en la fe, en la esperanza y en la confianza en Dios. Y es esta relación con Dios, aferrarnos a Dios, lo que nos ayuda a triunfar aún en medio del sufrimiento. Entonces el sufrimiento se convierte en fuerza redentiva. Por eso ver la totalidad de la vida por medio del lente de la fe es ver de que no hay nada que encaje fuera de la providencia de Dios, de que aún las dificultades y problemas y tentaciones en la vida son parte de esta relación con Dios, ¿no? Y que cuando son vistas como tal y cuando son vividas como tal, unidos
a Dios, pues aún el sufrimiento mismo se convierte en instrumento de purificación, transformación e identificación tanto con la pasión de Cristo como con la resurrección, cuando por la pura gracia de Dios, eh, Dios convierte este sufrimiento, digamos, en resurrección, en, en victoria, que Dios aún de ese mismo sufrimiento saca provecho, saca crecimiento y saca nueva vida. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación del Evangelio de ayer. Jesús, ayer lo encontramos en la sinagoga de Cafarnaúm, y así que aún es el día sábado, y por ser sábado, pues es un día muy especial, muy particular, en el cual el judío es prevenido de hacer muchas actividades, y por ejemplo, de no caminar largas distancias, de no hacer actividades innecesarias, y porque el sábado está reservado para el culto de Dios, ¿no? Para contemplar al Dios. Porque Dios en el séptimo día descansó, pues igualmente el pueblo es llamado para descansar, contemplando la grandeza del Dios que en amor los ha creado, en amor los sostiene y en amor los llama, ¿no? Y aquí tenemos a Jesús como buen judío, pues asistiendo a la sinagoga en Cafarnaúm. Y después de asistir a la sinagoga se van a la casa de Simón, Pedro y Andrés, ¿no? Es muy probable que esta casa de Simón y Pedro pues se haya convertido en un centro de actividad para Jesús, donde se reunía cuando estaba en Cafarnaúm y desde ahí iba y venía a otras localidades, a otros pueblos dentro de la región de Galilea. Así que Jesús, el día sábado, porque según las prescripciones del sábado, pues no puede caminar largas distancias, pues sale de la sinagoga y se va a la casa de Simón Andrés para cumplir con las obligaciones del sábado. Y al llegar a la casa se encuentra de que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Los discípulos pues van y se acercan a Jesús y le comentan acerca de la suegra, y Jesús inmediatamente va para atenderla. Y dice, Jesús se le acercó, la tomó de la mano y la levantó, ¿no? Tres verbos muy interesantes. Jesús se acerca, la toca, la toma de la mano y la levanta. Y en esas tres acciones de acercarse, de tomarle la mano y levantarla, la suegra de Simón queda sanada. Y después, al sanar, pues ella manifiesta la respuesta de todo aquella que reconoce que ha sido visitado por Dios, que ha sido sanado por Dios, que ha sido tocado por Dios, ¿no? Y es el servicio. Así que el servicio que ahora la suegra de Simón Pedro lleva a cabo no es simplemente porque es mujer, sino porque es parte de la respuesta cuando uno reconoce que ha sido tocado por Dios, ha sido visitado por Dios, ¿no? Así que aquí lo que encierra es lo siguiente, ¿no? Toda gracia de Dios nunca es simplemente para mí. Es para mí y para que por medio de mí otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, que es lo que está haciendo la suegra de Simón Pedro aquí. Ha sido sanada por Dios en Jesucristo y ahora pone esa gracia al servicio del reino por medio del servicio a otros, ¿no? Esto es lo que aquí está representado cuando dice que en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Después dice, al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué nos da estos detalles al atardecer? Porque el sábado, las obligaciones del sábado comienzan en la caída del sol el viernes hasta la caída del sol el sábado, que son las 24 horas. Así que de caída del sol del día anterior hasta la caída del sol del sábado es el tiempo en lo cual todo judío estaba
comprometido para cumplir las obligaciones y prescripciones del sábado, de no caminar a larga distancia, de no hacer ninguna actividad innecesaria, de dedicar el día al Señor, ¿no? Así que el sábado al atardecer se cierran las obligaciones del sábado, entonces la gente ya puede moverse, ya puede caminar largas distancias y es cuando empiezan a traerle a los enfermos a Jesús, donde se encuentra en la casa de Simón Pedro. ¿Okay? Así que por eso el detalle al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Así que uno puede imaginarse, ¿no? La cantidad de gente, pues, rodeando la casa de Simón Andrés. Porque ahí está Jesús. Y ya la noticia se empieza a divulgar, se empieza a desparramar de este hombre, Jesús el Nazareno, en quien está manifestado el poder, la autoridad y el amor de Dios. Y le traen a los enfermos. Y Jesús atiende a las necesidades de la gente que vienen en busca de sanación. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Dice, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Es interesante que los demonios pues sí conocen la identidad de Jesús y Jesús le impiden que hablen porque no quiere Jesús que esas palabras de identificación de Jesús sean mal interpretadas por la gente. Este es un tema muy interesante. Jesús sabe de que la totalidad de su identidad será entendida y apreciada solamente después de su muerte y resurrección, ¿no? Porque es el Espíritu quien abrirá los ojos y corazones de aquellos que vivirán la experiencia tanto de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso no quiere que antes la gente simplemente se quede entusiasmada por el milagro o por la expulsión de demonios y no quiere que malentiendan, malinterpreten, particularmente con las expectativas que ya se tenían acerca del Mesías, en las cuales Jesús no encajaba, ¿no? Así que Jesús les previene a los endemoniados que hablen, que digan algo acerca de él. Así que cierra el día ese, el sábado, y en la madrugada Jesús se despierta muy de mañana y la madrugada pues es la parte quizás más silenciosa del nuevo día. Y Jesús lo vemos en varias ocasiones en los evangelios utilizando esta hora de la mañana cuando el mundo aún duerme, cuando aún el sol no sale, cuando aún todavía la naturaleza duerme, cuando aún los animales todavía no se despiertan, ¿no? Es el momento de silencio, momento sagrado. Y es cuando Jesús se despierta, sale y va en busca de un lugar solitario para entrar en oración. Y es algo muy interesante de que el Hijo de Dios tenga necesidad de oración. Uno diría, bueno, pues es Dios. ¿Por qué Dios va a tener necesidad de oración? Porque aquí Jesucristo, como Hijo de Dios, no vive individualmente, vive en comunidad, vive en comunión, vive en relación con Dios Padre en el Espíritu Santo. Así que es una Trinidad de comunidad. Es una comunidad en la cual Jesús busca alimentar esta relación. Así que cuando Jesús busca la soledad para estar con Dios, busca alimentar esta relación de intimidad y confianza, porque Él sabe que su vida fluye de esta relación con Dios, y por eso la necesidad de la oración, en la cual nos deja para nosotros el ejemplo también de buscar estos momentos de soledad, estos momentos de oración, estos momentos de comunión con Dios para alimentar nuestra relación. ¿Okay? Y después nos dice que Pedro viene en busca de él. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar
Y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Todos te andan buscando. ¿Y por qué lo buscan? ¿Lo buscan por los milagros? Y con esto no tenemos que afirmar de que la gente venía a Jesús con necesidades específicas, ¿no? Pero Jesús quería ofrecerles algo mucho más de sanación, algo mucho más de curaciones o aún de expulsión de demonios, ¿no? Jesús quiere que la gente reciba también el reino que Dios está inaugurando de él. Jesús quiere que nos identifiquemos, aun los que escuchamos este evangelio aún hoy en día, identifiquemos con la visión del reino que Dios nos revela en él, ¿no? Y esto es lo principal y fundamental de la misión de Jesús. Los milagros, las sanaciones, la expulsión de demonios son testimonio de que este reino ya está activo, de que este reino ya es realidad entre ellos, ¿no? Pero los milagros, la expulsión de demonios no es el corazón y centro de la misión de Jesús. El centro y corazón de la misión de Jesús es el reino de Dios. Y por eso aún hoy en día nos estamos preguntando, tenemos que preguntar, cuando vamos en busca de Jesucristo, ¿qué es lo que buscamos? ¿Buscamos el milagrito? ¿Buscamos nuestra necesidad? ¿O buscamos lo que Dios en Jesucristo nos quiere dar? La visión del reino. Porque es este reino, es esta identificación con el reino, es este hacer nuestro esta visión del reino en la cual se lleva a cabo la plenitud de la vida que Dios nos da en Jesucristo. Y es esto a lo que Dios en Jesucristo nos llama. Por eso, reducir a Jesucristo simplemente a milagros, pues es distorsionar la misión fundamental de Jesucristo. Jesucristo quiere darnos el reino, quiere darnos al Padre. Termina el Evangelio diciendo, todos te andan buscando, y Jesús les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.